En las brumas del tiempo, mucho antes de que la primera ola besara la arena, antes de que el primer susurro del viento rozara la tierra, existía el vacío. Un abismo infinito, oscuro, silencioso, eterno. Pero dentro de ese vacío, la voluntad de la creación despertó, y con ella, nacimos nosotros, los dioses primordiales. De entre todos, mi destino fue uno de los más grandes, y uno de los más trágicos. Soy Izanagi, el dios que dio forma a estas tierras. Con mi lanza sagrada, Ame-no-Nuboko, removí las aguas primordiales y creé el primer fragmento de tierra, la isla Onogoro. Desde ese instante, mi existencia estuvo ligada al acto de crear. Moldeé montañas, ríos, mares, y di nacimiento a los dioses que habrían de gobernar el cielo, la luna y los océanos. Pero ningún dios, por más grande que sea, está libre de la pérdida. En mi camino de creación, también conocí la sombra de la muerte. Y fue esa sombra la que arrebató lo que más amé. Durante eras incontables, mi historia ha sido contada por sacerdotes y poetas, susurrada en templos y narrada bajo la luz de las estrellas. Pero esas son versiones incompletas, distorsionadas por el tiempo y los hombres. Hoy, les contaré mi verdad. No la que fue escrita en pergaminos, sino la que viví con mis propias manos y mi propio corazón. Escuchen bien, porque mi historia no es solo la de un Dios, es la historia de un amor eterno, de una pérdida irreparable, y de un viaje al abismo del que pocos han regresado. Así comienza mi relato. No con la gloria de la creación, sino con el peso del destino. Antes de que los mortales caminaran sobre la tierra, antes de que las estrellas brillaran en el cielo, solo existía el caos. No había forma, no había luz, solo un mar infinito de sombras y vacío. Pero en ese abismo sin fin, nacimos nosotros, los dioses primordiales. Y fue entonces cuando se me otorgó un propósito, dar orden a lo informe, dar vida a lo inerte, que esculpir el mundo con mis propias manos. Mi nombre es Izanagi. Junto a mi amada Izanami, descendí del alto cielo, donde moraban los dioses, y nos posamos sobre el gran puente celestial. Desde allí, observamos el océano primordial, un vasto mar de oscuridad líquida, sin tierras, sin montañas, sin ríos ni bosques. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Fue entonces cuando tomé en mis manos la sagrada lanza Ame-no-Nuboko, la divina hoja forjada con el poder de la creación misma. Con ella, sumergí la punta en las aguas caóticas y las removí con lentitud. Giré la lanza en círculos, una y otra vez, sintiendo la vibración del cosmos responder a mi llamado. Al levantar la lanza, gotas doradas cayeron desde su filo, y en el lugar donde tocaron el mar, algo ocurrió. La primera isla nació, una roca sagrada flotando en la inmensidad. A esta isla la llamamos Onogoro, el pilar sagrado, el primer cimiento del mundo. Con cada palabra que pronunciábamos, el universo respondía. Izanami y yo descendimos sobre Onogoro, pisando la tierra por primera vez. Nos miramos con asombro, y con certeza. Sabíamos que nuestra labor apenas comenzaba. No nos conformaríamos con una sola isla. Crearíamos montañas, ríos, océanos, y daríamos vida a generaciones de dioses y seres mortales. Así comenzó la era de la creación. Así comenzó el destino que sellaría mi camino para siempre. Pero, lo que entonces no sabía, era que el acto de crear también conllevaba el peso de la pérdida. Y que la misma tierra que forjamos con amor, pronto se convertiría en un escenario de dolor y sacrificio. La primera isla, Onogoro, fue solo el inicio. Izanami y yo, con nuestros corazones llenos de la chispa creadora, sabíamos que nuestra tarea aún no había concluido. Sobre esa roca sagrada, construimos un pilar celestial, el eje del mundo, alrededor del cual giraría el destino de dioses inmortales. Pero el universo demandaba más. La tierra necesitaba expandirse,
tomar forma, respirar bajo el cielo divino. Así que, con el poder que nos fue otorgado, que amamos a la creación una vez más. Caminamos por Onogoro, entrelazamos nuestras manos y unimos nuestras voces en un canto sagrado, una melodía que resonó en el vacío del cosmos. Desde nuestro amor y nuestro poder, nacieron las grandes islas. Onsu, Kyushu, Shikoku, cada una emergió del océano como joyas sagradas, moldeadas por nuestra voluntad. Cada montaña que se alzó, cada río que fluyó, cada bosque que creció, todo fue nuestra obra. Pero no solo la tierra debía habitarse, sino también el cielo y el mar. Así, con la misma esencia con la que formamos las islas, dimos nacimiento a los primeros dioses, nuestros hijos divinos. Ellos serían los guardianes de este nuevo mundo, los que darían orden y equilibrio a la creación. Primero, engendramos a Oyamatsumi, el dios de las montañas, cuyas cumbres rasgarían las nubes y se alzarían como guardianes silenciosos de la tierra. Luego, trajimos al mundo a Watatsumi, el dios de los océanos, cuyos dominios se extenderían en las profundidades infinitas. Y así, uno a uno, los dioses de la naturaleza despertaron, tomando sus lugares en el gran diseño del universo. Observamos nuestra creación con orgullo. El mundo era vasto, hermoso y lleno de vida. Pero en ese momento, en medio de la euforia de nuestra labor, no advertimos el equilibrio frágil sobre el que se sostenía todo, un equilibrio que pronto sería puesto a prueba. Pues incluso entre los dioses, la tragedia acecha las sombras. Y la felicidad de la creación, pronto se tornaría en el dolor de la pérdida. El mundo estaba tomando forma, pero aún no estaba completo. Creábamos islas, montañas y dioses, pero algo faltaba. Un equilibrio sagrado debía sellarse, un lazo inquebrantable que asegurara la armonía del mundo. Izanami y yo comprendimos que para continuar nuestra labor divina, debíamos unirnos en cuerpo y alma. Así, en la cima del gran pilar celestial de Onogoro, preparamos el ritual sagrado del matrimonio divino. Unimos nuestras manos bajo la luz dorada del amanecer y pronunciamos votos que resonaron en los cielos. Recorrimos el pilar en direcciones opuestas, caminando en un círculo ritual hasta encontrarnos en el centro, sellando nuestro destino con una mirada. En ese instante, que el universo pareció inclinarse a nuestro favor. La tierra se estremeció con júbilo, que el viento cantó en los bosques recién nacidos, y el mar se aquietó, rindiendo homenaje a nuestra unión. Pero, algo no estaba bien. Cuando llegó el momento de consumar nuestra unión, Izanami fue la primera en hablar. En su dulzura, en su amor, dijo palabras de bienvenida. Y aunque su voz era como la brisa en los campos de arroz, el destino la tomó como un error imperdonable. El orden debía seguirse, que era el varón quien debía hablar primero. Pero no lo hice. No supe que ese simple acto alteraría nuestro futuro. Y así, de nuestra unión nacieron las primeras deidades deformes, hijos que no eran como los demás, que el cielo rechazó y el océano no pudo sostener. Uno de ellos fue Iruko, el niño sin huesos, quien fue abandonado en una cuna de juncos y dejado a la deriva en el mar. Nuestro dolor fue indescriptible. Comprendimos nuestro error. El equilibrio del universo es frágil, y hasta los dioses debían respetar sus reglas. Y así, decidimos realizar el ritual una vez más, con el debido orden. Esta vez, fui yo quien habló primero. Y el cielo aceptó nuestra unión. Esta vez, nuestros hijos fueron fuertes y gloriosos, los dioses del trueno, del viento, de los ríos y de los campos, todos nacidos de nuestra unión sagrada. Pero aunque la armonía parecía restaurada, el destino aún tejía sus hilos en las sombras. Pues el amor y la creación, tan poderosos como son, también traen consigo la sombra de la tragedia. Y pronto, mi mundo se partiría en dos. Con el ritual corregido, nuestro amor bendecido por el orden divino, los hijos que nacieron de nuestra unión fueron poderosos.
Cada uno de ellos heredó una parte de la esencia del universo, y con su llegada, el mundo se llenó de fuerzas incontenibles. Primero nació Kagutsuchi, el dios del fuego, cuya llegada fue anunciada por un resplandor ardiente en el cielo. Su llanto fue una llamarada, y sus ojos brillaban como brasas ardientes. Pero en su nacimiento, en su primer aliento de fuego, algo terrible ocurrió. Las llamas de Kagutsuchi fueron demasiado intensas. En el instante en que emergió de Izanami, su calor la consumió por dentro. Mi amada, la diosa de la creación, mi compañera en esta obra divina, cayó al suelo con un grito de agonía. Intenté sostenerla, intenté calmar su dolor, pero las llamas se aferraban a su carne, devorándola como un incendio incontrolable. Yo, el dios que formó las islas, el padre de los dioses, no pude salvar a mi esposa. El fuego la consumió lentamente. Su piel se marchitó, su aliento se volvió débil. Los dioses recién nacidos vieron con horror el sufrimiento de su madre, y el cielo se tornó gris en señal de duelo. Izanami, con lágrimas en sus ojos, me miró una última vez y pronunció su despedida con un susurro quebrado. Antes de que pudiera detenerla, su alma descendió a Yomi, la tierra de los muertos, el reino sombrío donde la luz no alcanza y las sombras reinan eternamente. Su cuerpo dejó de moverse en mis brazos, pero su espíritu se desvaneció en las profundidades del inframundo. La creación había cobrado un precio demasiado alto. El dolor me cegó. El amor de mi vida, la diosa con quien había compartido la creación del mundo, había sido arrebatada de mi lado. En mi furia, desenvainé mi espada y, sin pensar, ataqué a mi propio hijo. Kagutsuchi, el dios del fuego, cayó bajo el filo de mi arma, su sangre brotó como lava ardiente y, con cada gota que tocaba la tierra, nuevos dioses emergían de su sacrificio. Pero su muerte no trajo consuelo a mi corazón. Solo me quedaba un deseo, traer de vuelta a Izanami. Y así, sin temor, descendí al inframundo. El mundo que habíamos creado no significaba nada sin ella. Las montañas, los ríos, los cielos, todo era vacío sin la presencia de Izanami. No podía aceptar su muerte. No podía aceptar que la diosa de la vida ahora yaciera en la oscuridad eterna. Por eso, tomé mi lanza sagrada y descendí al reino de los muertos, Yomi, el lugar del olvido. Mientras bajaba, la luz del mundo se desvanecía tras de mí. La calidez del sol quedó atrás y el aire se volvió denso y putrefacto. Un silencio sepulcral cubría aquel dominio oscuro, donde el tiempo se detenía y los recuerdos se descomponían como hojas marchitas. Las sombras parecían susurrar a mi paso, y figuras espectrales se movían entre las ruinas de un mundo que alguna vez fue glorioso. Finalmente, la vi. Izanami, mi amada, mi diosa, estaba allí, pero ya no era la misma. Su silueta estaba cubierta por un velo de sombras, y su voz, cuando habló, sonó distante, como si viniera de otro mundo. Izanagi, ¿por qué has venido? Mi corazón se agitó. Extendí mi mano hacia ella y le supliqué que volviera conmigo. Le prometí que juntos encontraríamos la manera de restaurar su vida, que nuestro amor era más fuerte que la muerte misma. Pero su respuesta fue un susurro helado que me estremeció hasta los huesos. Es demasiado tarde. Ya he comido la comida de Yomi. Ahora pertenezco a este reino, no puedo volver contigo. Mi alma se desgarró. No podía aceptarlo. No podía dejarla allí. Le supliqué, insistí, y finalmente, tras un largo silencio, Izanami me ofreció una esperanza. Si realmente deseas que regrese, espera aquí y no me mires. Hablaré con los señores de Yomi y pediré que me permitan volver. Pero debes prometerme que no me darás, sin importar lo que pase. No dudé. Acepté su petición. Permanecí en la penumbra, esperando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero la impaciencia me carcomía. ¿Por qué tardaba tanto?
¿Qué estaban haciendo con ella? ¿Era una trampa? La duda se convirtió en desesperación, y la desesperación en un error fatal. No pude resistir más. Encendí mi antorcha y giré el rostro para verla. Y lo que vi fue una pesadilla que me perseguiría por la eternidad. Mis manos temblaban mientras levantaba la antorcha. La oscuridad se apartó con un destello titilante, revelando la verdad que nunca debí ver. Frente a mí, Izanami ya no era la diosa radiante con la que había creado el mundo. Su piel, que una vez brilló con la luz de los dioses, estaba marchita y cubierta de llagas purulentas. Su carne se descomponía, desgarrada por gusanos que se arrastraban en la podredumbre. Sus ojos, que antes me miraban con amor infinito, ahora eran pozos oscuros de muerte y resentimiento. Un escalofrío me recorrió el alma. Había roto mi promesa. Había desobedecido su advertencia, y ahora pagaría el precio. Izanami soltó un grito antinatural, un rugido de furia y traición que sacudió todo el inframundo. Su voz no era la de mi esposa, era la de algo más, algo monstruoso, algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Izanagi, me has traicionado. El eco de su ira despertó a las criaturas de Yomi. Desde las sombras, horrores indescriptibles comenzaron a emerger. Espíritus deformes y demonios hambrientos abrieron sus bocas putrefactas, listos para devorarme. La propia oscuridad se cerró sobre mí, y la única opción que tuve fue huir. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Cada paso resonaba en los pasillos infernales de Yomi, mientras detrás de mí, el rugido de Izanami se transformaba en una maldición eterna. No puedes escapar, Izanagi. Eres mío. Me abandonaste a la muerte y ahora serás mi yo para siempre. Sus gritos hicieron temblar los cimientos del inframundo. Cada criatura que habitaba aquel lugar emergió de su letargo para perseguirme. Espíritus retorcidos se arrastraban por las paredes, sus manos huesudas extendiéndose para atraparme. Demonios con rostros derretidos y garras filosas surgían del suelo, bloqueando mi camino. Pero no me detuve. No podía detenerme. En la distancia, vi la salida. Un tenue resplandor que indicaba el límite entre la muerte y la vida. Con el último aliento de mi desesperación, invoqué toda mi fuerza divina y me lancé hacia la luz. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, sentí su presencia justo detrás de mí. Izanami estaba allí, su aliento frío en mi nuca. Su mano esquelética se extendió para atraparme, su odio se materializó en cadenas de sombra que intentaron enredarse en mi cuerpo. No podía permitir que me arrastrara con ella. No podía compartir su destino. Con un último grito de determinación, giré mi lanza y arrojé una gigantesca roca sagrada en la entrada de Yomi, sellándola para siempre. El inframundo se sacudió con el impacto. El grito de Izanami se transformó en un lamento desgarrador. Desde el otro lado de la roca, su voz me alcanzó como un susurro de odio infinito. Si me has abandonado, Izanagi, entonces, juro que arrebataré mil vidas cada día, por cada vez que la muerte nos separe. Mi corazón se heló. La diosa de la creación se había convertido en la diosa de la muerte. La roca sagrada cayó con un estruendo que sacudió la tierra. Al otro lado, el lamento de Izanami se convirtió en un eco distante, una maldición eterna que se fundió con el inframundo. Pero incluso al haber escapado, el hedor de la muerte seguía pegado a mi piel. El aire de Yomi aún me rodeaba, sus sombras todavía se aferraban a mí como cadenas invisibles. Yo, Izanagi, el dios creador, me había contaminado con la muerte. No podía permitirlo. No podía dejar que la impureza del inframundo corrompiera mi esencia divina. Así que caminé, sin mirar atrás, hasta llegar a la gran corriente del río Tachibana, en la tierra de Tsukushi. Allí, bajo el cielo abierto y con el sol como testigo,
me preparé para realizar el acto más sagrado de mi existencia, la purificación. Hundí mis manos en el agua cristalina. El frío me recorrió como un cuchillo, limpiando poco a poco la corrupción de Yomi. Al lavar mi rostro, la suciedad del inframundo se desprendió, y de esa oscuridad nacieron seres monstruosos, espectros de mi viaje por la muerte. Pero algo más ocurrió. Con cada parte de mi cuerpo que purificaba, de mí nacían nuevas deidades. Primero, al limpiar mi ojo izquierdo, emergió la luz más pura, brillante y radiante como nunca antes se había visto. Y de esa luz nació el Dios más glorioso, el soberano del sol, Amaterasu, la diosa celestial que gobernaría los cielos y traería el amanecer al mundo. Al lavar mi ojo derecho, de la oscuridad restante brotó la noche y el misterio. Y en esa penumbra se formó Tsukuyomi, el dios de la luna, guardián de los secretos nocturnos y la calma eterna. Finalmente, cuando purifiqué mi boca, de mi aliento ardiente emergió la tormenta misma, el poder del trueno y la furia de los océanos. De mi furia y mi pasión nació Susanoo, el dios de las tempestades y el caos, el rugido del viento y las olas. Así, de mi dolor, de mi pérdida, nacieron los dioses más poderosos del cielo y la tierra. Observé a mis hijos con orgullo, pero también con un temor silencioso. Sus destinos estaban entrelazados con la historia misma del mundo, y sus acciones definirían el futuro de los dioses y los hombres. Aunque aún no lo sabía, aquel día sellé el curso de la historia divina, y la semilla del conflicto ya había sido sembrada. Con la purificación completada, me levanté del río, dejando atrás las sombras de la muerte. Miré al cielo, donde Amaterasu ya brillaba con su luz inmortal, y comprendí que mi viaje estaba lejos de terminar. Yo era Izanagi, el creador, el sobreviviente de Yomi, y mi legado apenas comenzaba. Mis hijos, nacidos de la purificación, eran deidades con un poder incalculable. Miré a cada uno de ellos, y en sus ojos vi la esencia del cosmos mismo. No eran simples extensiones de mi ser, eran fuerzas fundamentales, destinadas a regir el mundo que había creado junto a Izanami. Sabía que su existencia moldearía el equilibrio del cielo, la tierra y los mares, por lo que decidí otorgarles dominios dignos de su grandeza. Amaterasu, dije, dirigiéndome a mi hija mayor, cuya presencia iluminaba incluso mi alma, tú, que naciste de la pureza de mi ojo izquierdo, gobernarás los cielos y serás la soberana del sol. Tu luz guiará a dioses inmortales, y en tu resplandor crecerán las tierras y florecerán los reinos. Ella inclinó la cabeza, aceptando su destino con gracia y solemnidad. Su sola presencia disipaba la oscuridad, y su poder era innegable. Luego, fijé mis ojos en Tsukuyomi, quien permanecía en silencio, con una mirada serena y misteriosa. Tú, nacido de mi ojo derecho, serás el guardián de la luna. Mientras tu hermana brilla en el día, tú reinarás en la noche. Tu luz traerá calma, tu presencia dictará el ritmo del tiempo y las mareas. Velarás por el equilibrio del cielo. Tsukuyomi asintió sin palabras. En su mirada vi una profundidad insondable, como si comprendiera secretos que ni yo mismo podía descifrar. Por último, me dirigí a Susanoo, quien ya demostraba una energía inquieta y feroz, como el rugido de una tormenta contenida. Susanoo, tú naciste de mi boca, del aliento ardiente de mi furia. Serás el señor de los mares y las tempestades. Tu poder agitará los océanos, traerás lluvia y tormentas, pero también fertilizarás la tierra con tus aguas. Mantendrás el mundo en movimiento. Susanoo no respondió con humildad, sino con un grito de júbilo. Su espíritu rebelde era tan indomable como el viento, y en su corazón vi la chispa del caos que algún día alteraría el destino de los dioses. Con sus soles asignados, mi labor estaba completa. Había creado el mundo, había dado forma a la vida y ahora dejaba el futuro en manos de mis descendientes. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Izanami.
Su voz aún resonaba en lo profundo de mi ser. Su promesa de arrancar mi vidas cada día me perseguía como una sombra inevitable. Sabía que su ira no se disiparía, que su presencia desde Yomi sería una amenaza eterna para el mundo de los vivos. Ya no podía detenerla. Pero sí podía enfrentar el destino que ella me impuso. Así que tomé una decisión. He cumplido mi labor en este mundo. Ahora me retiro a mi morada divina, lejos de la existencia terrenal. Lo que venga después, quedará en manos de mis hijos. Así, dejé el reino de los dioses y los hombres, y me aparté de la historia. Yo soy Izanagi, el creador. El que cruzó en umbral de la muerte y regresó. Pero mi tiempo aquí ha terminado. Desde este momento, el destino del mundo quedaba en las manos de mis descendientes, y la historia de los dioses continuaría sin mí. Creí que mi retiro traería paz, que mis hijos asumirían sus soles con sabiduría y equilibrio. Pero incluso los dioses están sujetos a la naturaleza del universo, y donde hay luz, siempre hay sombra. Entre mis hijos, Susanoo era el más indomable. La furia del mar vivía en su corazón, y su espíritu jamás encontró sosiego. No aceptó el destino que le había dado. En su mente, ser el dios de los océanos no era un honor, sino un destierro. No quiero este reino de olas y tormentas. Bramó Susanoo con voz atronadora. Padre, dime dónde está mi madre. Déjame ir a verla en Yomi. No quiero ser el guardián de los mares, quiero reunirme con ella. Las palabras de mi hijo fueron como cuchillas. Él no comprendía que no podía permitirle volver al inframundo. Izanami ya no era la diosa que recordábamos, se había convertido en la reina de los muertos, y su odio hacia los vivos era insaciable. Susanoo, le advertí con severidad, tu madre está más allá de nuestro alcance. El destino ya ha sido escrito, y debes aceptar tu papel. Pero él no escuchó. En su frustración, Susanoo desencadenó su furia sobre los mares. Las olas surgieron como bestias enfurecidas, las tempestades devoraron costas y aldeas. El equilibrio del mundo comenzó a tambalearse. No tardó en desafiar a sus hermanos. Primero, se dirigió a los cielos, donde Amaterasu reinaba con su luz eterna. Subió al reino celestial de Takamagahara con el viento hollando a su alrededor y el estruendo de la tormenta en su paso. Amaterasu, sabia y prudente, dio la ira en su hermano y supo que solo traería destrucción. Pero Susanoo no buscaba paz ni entendimiento, solo caos. Arrasó los campos celestiales, desató vientos huracanados y sumió el reino en el miedo. En un acto de violencia, destruyó los sagrados arrozales de Amaterasu y profanó su templo. Pero lo peor estaba por venir. En un arrebato de ira, Susanoo arrojó el cadáver de un caballo celestial en el salón de los tejedores divinos. Las diosas que tejían los sopajes del sol se llenaron de terror, y una de ellas, en su angustia, se hirió fatalmente con la lanzadera de su telar. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Amaterasu, devastada por el caos de su hermano, no pudo soportar más. La luz misma del mundo se apagó. En su dolor, la diosa del sol se ocultó en la cueva celestial, y su resplandor desapareció del mundo. La tierra cayó en tinieblas, los dioses quedaron en desesperación y el frío de la noche eterna se cernió sobre todo ser viviente. Fue el día en que el mundo conoció la oscuridad absoluta. Y el destino de los dioses pendía de un hilo. El mundo estaba en sombras. Sin la luz de Amaterasu, la tierra se marchitaba y los dioses vagaban en desesperación. El frío envolvía los campos, los ríos se tornaban oscuros y la vida misma parecía detenerse. Lo que mi hijo había hecho, era una tragedia sin igual. Los dioses se reunieron en el gran consejo celestial. Debían encontrar una forma de devolver la luz al mundo, de convencer a Amaterasu de que regresara. Pero ella, evida y temerosa, se negaba a salir de la cueva celestial.
Se había ocultado en su santuario de piedra, y su luz se había extinguido de los cielos. Fue entonces cuando Moikein, el dios de la sabiduría, ideó un plan. No podíamos suplicar a Amaterasu que regresara, debíamos tentarla, hacerle ver que el mundo aún la necesitaba. Los dioses comenzaron los preparativos. Forjaron un espejo sagrado, el Yata no Kagami, pulido con tal perfección que reflejaba la verdad del universo. También tomaron las más finas joyas y crearon el Yasakani no Magatama, un collar de piedras divinas. Finalmente, erigieron un gran escenario frente a la cueva, y allí prepararon la mayor de las distracciones. Fue Usume, la diosa del amanecer y la alegría, quien tomó el papel principal. Se subió a una tina boca abajo y, con una energía desenfrenada, comenzó a bailar. Pero no fue un baile solemne, no. Fue un baile caótico, frenético, un espectáculo lleno de risas y movimiento. Golpeó la tina con sus pies, agitó los brazos y dejó que su vestimenta cayera levemente, provocando gritos de asombro y carcajadas entre los dioses. Desde la profundidad de la cueva, Amaterasu escuchó algo inesperado, alegría. Curiosa, se acercó lentamente a la entrada y preguntó con voz suave. ¿Por qué ríen? ¿No se ha oscurecido el mundo en mi ausencia? Los dioses, fingiendo sorpresa, señalaron el reflejo en el espejo sagrado, que brillaba con una luz dorada. Oh, gran Amaterasu. Una diosa aún más radiante que tú ha aparecido. Mira cómo brilla. Gritó Usume, entre risas. Con duda, Amaterasu se asomó fuera de la cueva y vio su propio reflejo en el espejo. Su esplendor la deslumbró, y en ese momento, los dioses aprovecharon la oportunidad. Rápidamente, Tajikarao, el dios de la fuerza, tomó la gigantesca roca que cubría la entrada y la apartó con un golpe. La luz de Amaterasu volvió a bañar el mundo, el cielo recobró su esplendor y el ciclo de la vida continuó una vez más. La oscuridad había sido derrotada. Pero Susanoo pagó el precio por su arrogancia. Por sus crímenes, los dioses lo juzgaron y lo exiliaron de Takamagahara. Fue desterrado al mundo terrenal, condenado a vagar por la tierra de los mortales. Su furia y su rebeldía aún no habían terminado, pero su historia ya no era la mía. Yo soy Izanagi, el dios creador, testigo del nacimiento y del caos de los dioses. Mi historia ha sido contada. Pero el destino sigue su curso, y nuevas leyendas nacerán. Así es como el sol volvió a brillar, y el mundo volvió a respirar.